Sí, han pasado más de 3 meses desde que subí mi crítica y análisis sobre la serie de Amphibia, mismo video en el que retomé las riendas de este canal, y aunque haya puesto una módica meta de 80 likes, se superó más del 50% de la meta, y parece ser que esta travesía en este canal continuará para darle su debida crítica como tal. Ay, ¿a quién quiero engañar? La primera temporada me gustó tanto que me tomé la decisión de verme toda la segunda temporada una tarde entera para sacar este video posteriormente. Con todo esto mencionado, la serie de Amphibia siempre tuvo un objetivo a nivel narrativo: el retorno de las protagonistas al mundo humano. Sí, digo protagonista porque en esta temporada se tuvo la decisión de darle una exploración ameritada a cada amiga de Aang, con tal de justificar su estadía en Amphibia. Esto y más en el transcurso de este video. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. De entrada, es gustoso arrancar con la dirección con la que ha iniciado la serie desde un principio, solo que, en esta ocasión, la dirección de sus capítulos episódicos está dividido por 3 etapas, las cuales son el viaje a Newtopia, su estadía en Newtopia y el regreso a la icónica Warworld, o más conocida como Bosque Verruga. Por parte del viaje de Newtopia, recalco, toda serie se ve con la obligación de contar su historia en una determinada cantidad de capítulos, y al momento de que esta cabida termina sobrando para ciertos capítulos, es cuando surge el relleno. En su caso, la dirección que se ha llevado en el desarrollo del viaje de los Plantar, cada personaje se ha encontrado casi en un punto medio. Hubo momentos en que se le dedicó un capítulo para cada personaje, como Hopedaya usando sus habilidades teatrales, Sprigg y Polly arreglando sus diferencias, dado que mantener un tono y hedor tan aversivo que son sus peleas constantes de hermanos nos lleva a pensar si de verdad las personas detrás de la serie le tienen un tanto cariño o empatía por sus personajes. Estos ligeros cambios bien aprovechados terminaron siendo tan sugestivos que, a pesar de que la serie haya estado llevando una modalidad situacional diferente en cada capítulo, esta vez sí que se siente que los personajes están evolucionando tanto mental como narrativamente, a diferencia de la primera temporada, que bien uno puede ver la serie desordenadamente y sentir ver una serie más del montón en el catálogo de Disney, ya que solamente 3 capítulos resultaron ser sustanciales para el crecimiento de cada una de las personajes. Por otra parte, hubo un episodio en que los Planters descubrirían que el tuerto Wally sería parte de una familia millonaria gracias a un negocio que los catapultó a ese estatus social. Ese hecho me impresionó mucho, dado que Wally siempre demostró ser aparentemente una rana senil y con un tornillo flojo, y ello me hizo que infiriera de que si el equipo de producción de Amphibia tenía el talento de darle una historia de trasfondo como la de Wally, ¿por qué no optaron por hacer lo mismo con ciertos personajes? ¿O soy yo que ya olvidó cómo fue la primera temporada? El punto es que el 100% que resulta ser esta primera etapa, es decir, el viaje a Newtopia, entonces el 30% resulta ser relleno un tanto innecesario para mi gusto. Pudieron utilizar el capítulo donde Hopedaya rescataba un pueblillo a través de un plan entre familia, el cap donde Aang demuestra como siempre el modo en que se adaptó al mundo en el momento que se les acabó la comida, o como el momento en que Polly se sintió excluida, que terminó accidentalmente abandonada por los Planters, cuando claramente hubo capítulos en la primera temporada que tocan sus problemas y cierran esos ciclos. También he de resaltar bastante que Stanford Pine tuvo su cameo en esta serie, pese que sea un cameo y al mismo tiempo personajes de una serie animada ajena. Se sabe que Amphibia comparte universo con The Old House, puesto que como este cameo se suscitó, eso deja una posibilidad del 100% de que Gravity Falls también sea el mismo universo que se encuentra situado Amphibia y The Old House. Es más, hasta Sus lo confirma sutilmente. Señor Charcos, ¿nunca tiene la sensación de que existimos simultáneamente en múltiples universos paralelos, ignorando por completo la existencia de los demás? ¿Te estuviste lamiendo otra vez, saposo? Esto va para todas las etapas, pero la comedia que se maneja en esta serie, sobre todo la segunda temporada, es genuina, porque a esta se basa ampliamente en no caer en estereotipos situacionales en las que pretérитamente series han caído, y de manera ligera Amphibia tuvo la intención de destacar en este punto. Sí, destaco porque soy un tipo que, aunque fácilmente pueda reír por situaciones irreverentes o anticlimáticas, tengo la suficiente sensatez de reconocer de si el chiste fue efectivo y correctamente impuesto en tal situación. Espero que no me hayan desobedecido. ¡Lo sabía! ¡Son un par de irresponsables, desconsiderados, inmaduros! En la segunda etapa de esta temporada, la cual está situada en Newtopia, esta civilización que pretéritabamente rigió a Amphibia con tiranía es una en la que muestra tanta extravagancia y patentemente muestra ser muy ostentosa, una lúgubre historia que se menciona en su final de temporada, porque es de reconocer que Newtopia es como un viaje por carretera, en el que eres tú, un entusiasmado niño que se emociona mucho por el viaje, y en su proceso llega un punto en que el viaje te termina aburriendo, que lo más prudente sería dormir hasta llegar al destino estipulado, pues así se sintió el transcurso desde el debut de Marcy. No obstante, hubo capítulos en los que sí llegó a destacar y trae una enseñanza en el proceso, y este es el aceptar los cambios y traer un fragmento del pasado si te lo permites, y eso se reflejó bastante cuando Hopedaya adoptó el papel de detective con el fin de localizar a un viejo conocido suyo, del que infirió que terminó secuestrado, dado que el desorden de su viejo negocio hizo que llegara a esas conclusiones. Además, de la primera hasta esta actual y la venidera etapa,
ventaja, Amphibia es pretenciosa en sus misterios, pero al cabo se llegan a responder de manera directa o indirecta, lo cual es fácil de llegar a tales respuestas. Ejemplificado está en el cameo de Stanford Pines en esta serie, lo que da por entendido cuán extendido está esta clase de universos compartidos entre ciertas series que se han transmitido de antaño. Ahora, con la tercera etapa de esta segunda temporada, la cual es el regreso y la retornada estancia de Warworld o Bosque de Verruga, suena mejor la primera. En esta tercera etapa de esta historia, las caóticas aventuras de los Plantars llegan a ser un poco notorias dada la implementación de los dos nuevos personajes, las cuales se les debe dar cabida para ser exploradas y construidas narrativamente, cosa que ello fue una decisión la cual se inclina bastante al fanservice con tal de responder la incógnita sobre el pasado de las tres reflejado en un episodio ambientado en una guerra de bandas, para que al final aprendan sobre el valor de la amistad, para que al final mismo den un giro inesperado totalmente predecible como se vio en el final de la primera temporada. No obstante, se utilizó esta tercera etapa para dar más protagonismo a ciertos personajes de los que fácilmente pasan desapercibidos debido a que Aang y su familia llevan a tener los focos de luz para tales tramas. Sin embargo, en los últimos episodios se encargaron de dar una mayor participación a ciertos habitantes en Warworld con tal de rellenar los 20 capítulos que se estipulan. Aún así, los personajes como Sprig y su relación con Ivy, lo cual es un fanservice bien hecho de pies a cabeza, el inusual cambio emocional del alcalde al sentir empatía y afecto al pueblo del que descuidó toda su vida dada los recónditos actos de corrupción cometidos por mano propia, Maddie y su meticulosidad sobre la brujería junto a Marcy, con su fascinación de esta que solo cierra un ciclo problemático para Maddie misma, o incluso la propia Bessie. Me fue muy raro y a la vez interesante ver un episodio donde el diálogo fue muy ausente, resultando ser uno grande del que Bessie protagonizó, ocurrido y aprovechado en el momento en que los Plantars realizaban su equipaje rumbo al castillo en Utopia. En resumidas cuentas, en estas dos temporadas, Amphibia tuvo el trabajo de explotar el potencial de cada uno de los lugares, ciertos personajes que resultan ser misteriosos y entrañables, su lore en su plenitud, entre otros factores. El objetivo de esta obra no es extenderse completamente, cuyo reflejo lo podemos ver en sus tres finalizadoras temporadas, cosa que a diferencia de la primera temporada, la segunda trae consigo más de 3 episodios sustanciales que dictaminarán el avance de la historia de este show a causa del necesario debut de Marcy y Sasha, menester del que debía salir de ese confort narrativo cuyas causas fueron por las que Aang, Sasha y Marcy terminaron en Amphibia accidentalmente, y dado que a partir de la tercera temporada se dará fin al ciclo conflictivo que iniciaron hace mucho tiempo, creo. Entrando en materia con el personaje, Aang con su construcción adquirida no parece ser descuidada o traveseada intencionalmente. Es más, firmemente es de decir que, aunque no parezca ser alguien colorida, estéticamente sugestiva, Aang no luce como una protagonista genérica, pero sí funciona bien en el mundo de Amphibia, y ello ha hecho que aprovecharan bien el modo en que se adapta al mundo en el que bien se estaba viviendo. Y sí, eso se explica bastante en los momentos cotidianos con su segunda familia, que no siente convertirse o vivir como una rana, pero sí se ha vuelto tolerante y menos quejumbrosa sin llegar al punto de mostrar ser desagradable. Y sí, aprovechan esos dotes que ha adquirido en el entusiasmo que un adolescente normalmente no sentiría, y ese es la tradicional y rústica cacería que realizan toda especie antropomórfica en Amphibia. No todo es felicidad y suerte existente para Aang, pues resulta que también uno de los puntos fuertes de ella está en su gran apego familiar que tiene con los Plantars. Pareció ser un paseo en carretilla, pero ese mismo paseo resultaron ser efímeros meses, lapsos de tiempo suficiente para que Aang se encariñara profundamente con esa familia, y ello se magnificó ampliamente en su supuesta despedida. Esto ocurre cuando Hopedaya notaba que era temporada de cosecha, cosa que les era necesario volver a Warworld y realizar tales cosechas, pero Aang, descubriendo la existencia de Marcy, se encontraba en una cuerda floja: aferrarse a la nueva familia con la que se ha encariñado o mantenerse acérrima con el nuevo objetivo de querer volver a su verdadero hogar. Es de pensar bastante que si Aang hubiera tomado esa decisión en ese entonces, es decir, el de quedarse encarecidamente con su deseo de volver a casa, esta decisión ocasionaría un golpe de realidad en el personaje, que se percataría que la felicidad no sería el final, sino el mismo camino en su transcurso. Aang no se ha mostrado muy obsesiva en querer regresar a su mundo, pero en el fondo la hacía reconsiderar mucho de lo que acababa de dejar atrás imprevistamente. Aunque ese sea el dato, usaron esa vulnerabilidad del personaje con tal que usara como distracción ciertas actividades humanas que no la mantuvieran aferrada a ese deseo hasta que se llevara a cabo, y ello lo podemos ejemplificar cuando le inculcaba a Polly su nativo arte marcial, mismo del que se usó para descubrir cosas nuevas en ciertos personajes. A pesar de todo lo mencionado, estos infines acontecimientos la volvieron más humana de lo que en previos flashbacks de su vida terrenal mostraron. Este contraste en particular le permitió tener una visión y perspectiva mucho más amplia de lo que significaba con que un ser valorara su propia vida, corroboración que se puede atribuir bastante en las máscaras que sus amigas llevaron puesto todo este tiempo, con la compleja relación que tiene con Sasha, o descubrir paulatinamente que una de las razones por las que Aang y compañía terminaran Amphibia fue por un capricho de Marcy. Esto crea perspectiva en el personaje y es gustoso ver cómo Aang debe empezar a digerir este conjunto de
revelaciones. Primero el enfrentamiento con Sasha, al no querer unirse a su causa, y ahora ver que Marcy fue la causante por la que terminaron en tal lugar. Sin embargo, Aang también tiene parte de culpa de esto. ¿Nunca se han fijado que Aang lleva a ser un parcial paralelismo a Ricitos de Oros en el largometraje del gato con botas El último deseo? Aang en ciertas ocasiones también ha actuado de formas muy egoístas, con tal de formar parte de un grupo disfuncional de entre amigas, y esto vilmente se lo reprocha a la guardiana del segundo templo, mencionándole el historial de crímenes éticos que cometió con tal de saciar ese peculiar apetito. Aang es el resultado de la influencia de sus amigas, queramos o no aceptarlo, y sabrán por qué. Como pudimos ver en el flashback de Marcy, ella parecía ser una chica tímida y al mismo tiempo muy hiperactiva, dado que Aang siempre tuvo que salvarla indirectamente de accidentes de los que bien se tropezaría con tanta facilidad. Es de imaginarse que como es una adolescente, habrá mucha constancia en discusiones provocadas en contra de sus padres, y el detonante de todos estos eventos se daría cuando descubriría la existencia de la caja de música que, al final, hurtarla y no percatarse de que las transportaría a una dimensión alterna a su civilización, solo que en siglos de atraso. El punto es que a partir de ese entonces, con lo que vida que era Marcy, la naturaleza le permitió sacar su máximo potencial, del que probablemente jamás supo de lo latente que era. ¿Y cómo es que pudo lograr esto? Como se reencontró con Aang, demostró ser independiente, derrotando a una reina hormiga de la que atenazaba Newtopia encarecidamente, y eso lo demostró a base del conocimiento y el gusto a los videojuegos, que le permitió realizar un conjunto de estrategias que naturalmente logró ganarse la confianza de los Plantars desde la última vez que interactuaron con una segunda humana. Del mismo modo, aunque sea de los celos de Aang, solo que la diferencia está en que su envidia es sana, esa misma sana envidia, la cual la utiliza como incentivo para mejorar como persona. Marcy es optimista y parcialmente inocente. Digo parcial porque se dejó manipular por el rey, pero ese no es el caso en particular con este personaje. El caso es que el ambiente influye bastante. Aang se crió en una familia normal, pero Marcy tuvo la suerte de toparse con ciertos líderes encargados de la potencia armamentística de Newtopia, lo que le permitió tener una visión más aventurera en Amphibia. También cabe resaltar que su participación en el templo fue meramente invisibilizada por la discusión que tenían Hopedaya y Aang, cuando claramente tenían que resolver tales conflictos en posteriores capítulos, que en dicho cap no había cabida, ya que el templo tenía una temática de la que estaba centrada meramente en Marcy, donde su misma temática estaba muy centrada en lo estratega e intelectual que era, que aunque haya demostrado ser capaz para el papel que bien adquirió desde hace mucho tiempo, su pasión por los puzzles fueron tapados translúcidamente ante las vistas de los espectadores, tanto que al momento de que haya podido recargar la primer gema, su aprendizaje en el proceso se sintió muy insípida, dado que el conflicto moral entre Aang y Hopedaya no le permitió a Marcy aprender lo suficiente acerca de esta aventura. Del mismo modo, disfrutar de este capítulo cuando claramente en el momento en que se introduce a un nuevo personaje para estos exclusivos escenarios y circunstancias, debe permitirse desarrollar su rol como es debido y no verse estrepitosamente entorpecido por ciertos ruidos que solamente hacen desear nomás la finalización del capítulo en sí. Al menos Marcy aprendió que en la vida no siempre se trata de ganar, ya que a veces perder da múltiples enseñanzas. Muy relacionado está en el crecimiento personal. No obstante, hubo un capítulo en que ella se quedaría por cierto tiempo a Warwood, y al notar que su población no se sentía cómoda con su presencia, con desdén la rechaza al predecir que las cosas serían más caóticas desde que Aang también vino a instaurarse como parte del pueblo. En ese acto de rechazo, tuvo la idea de complacer a su gente haciendo ciertos trabajos de caridad con tal de tener su visto bueno, pero al final causó un desastre del que posteriormente tuvo que arreglarse. Ahora, a partir de este inusitado hecho, Marcy es un típico caso de personas desesperadas por aprobación social, haciendo cosas fuera de su ética con tal de tener ese pulgar arriba ante su vista. Esto pasa con Marcy. Se pudo ver desde la infancia de ella, Aang y Sasha, que su amistad inició en ese punto, y pese al tiempo que pasaba disfrutando más y más, combinado con la pésima relación con sus padres, con lo efímera que fue esa escena, es totalmente de inferir que Marcy sufre de codependencia emocional. Busca en Sasha y Aang un refugio de su realidad. Se puede decir lo mismo con los videojuegos. No parece ser coincidencia que en múltiples escenas vemos que en una de las causas por las que Marcy es meramente distraída es por esa misma realidad de la que vive, encontrando la caja musical engañando a sus amigas, dado que ella ya tuvo un pequeño contexto de lo que esa caja era cuando casualmente se topó con ella. Si creen que el caso de Marcy es malo, es porque todavía no he compartido el de Sasha. Con el punto de Sasha, ella termina siendo un personaje que se utiliza su recurrencia en la serie de manera más narrativa, a diferencia de Aang al ser la protagonista. El poco tiempo que ella tiene en pantalla es explotado debidamente con tal de justificar la razón por la que está. Desde los acontecimientos del final de la primera temporada, es decir, el arco de la caída de la torre, Sasha se ha tenido que esconder con mugre, evitando las autoridades a causa de su participación en los últimos eventos como anteriores altos mandos de Amphibia. Ella no tuvo otra opción que quedarse con mugre, debido a que este fue el primero en reconocerla como
como un soldado y alguien útil para su ejército. Su relación con Mugre ha evolucionado a una amistad. De lo que empezó a ser una tregua, terminó siendo fidelidad en el compañerismo que estos tienen, y esto se debe a que sus intereses coincidían: conquistar toda Anfibia, y para ello necesitarían un ejército cuya rebelión era necesaria para llevar a cabo tales planes. No es necesario mencionar cuán versátil es Sasha en enfrentar y domar una bestia que resguardaba en su lomo un poderoso mazo, reflejando en alto su irracional egoísmo. Sasha antepone esta cualidad suya, que inconscientemente desconoce de su existencia, al peligrar desinteresadamente la vida de uno de sus compañeros de guerra cuyos nombres siempre suele olvidar. El punto es que, antes de que dieran por inicio dicha búsqueda, ella hizo una promesa, misma promesa que terminó incumpliendo al notar claramente el descontrol de las cosas. Ahora, ¿de dónde nace esta necesidad de tener el control? Como Ann y Marcy lo han revelado, y también la serie lo ha mostrado, Sasha ha impuesto su autoridad en un lugar el cual puede regir sin problema alguno, cosa que al viajar en Anfibia y terminar individualmente en una zona donde fue capturada, en ese mismo proceso de tregua surgiría en ella una nueva perspectiva que adquiriría al ver más allá de lo que podría controlar, a base de una real violencia de la que en su mundo ella se sentía muy limitada. Anfibia terminó siendo un lugar perfecto para ella. Era salvaje, caótico y muy peligroso, factores que Sasha domaría sintiendo el impulso de querer más y más, razón por la que Mugre vio un alto potencial en ella, porque Sasha es ruda, siente tener al lado a personas iguales a ella, pero esa misma ambición y egoísmo no le permiten ver cuán damnificadoras son sus acciones, tanto que usaría su disculpa emocional para usarlos y dañarlos. Pero Mugre tuvo la suficiente sensatez de recordarle que hay que reconocer que las personas tienen sueños, pero el lado oscuro de ellos es que hay un precio que pagar, y no todo el mundo está dispuesto en pagarlo, concepto que Sasha deberá entender porque no todos están dispuestos a encaminar a su lado en conquistar y moldear un mundo a su imagen, y ello se pudo corroborar en su segundo enfrentamiento y traición a Ann, un conjunto de ideas que al parecer aparentemente lo aprenderá muy tarde. Es comprensible que en los comentarios ustedes me hayan mencionado que Sasha empezaría a ser un personaje insulso, arrogante y nada atractivo, y les doy la razón. Su declive se notó en esta temporada, y ello lo podemos también verificar en el momento en que, cuando alcanzó el trono del rey, mostró indecisión en su siguiente objetivo, es decir, no sabía qué era lo que quería realmente, volviéndose un personaje complicado en un mal sentido. Como he dicho, Sasha es un personaje complicado, no complejo, porque este término está abierto y susceptible a ser escudriñado. En cambio, el término complicado es uno en que ella se adecua mucho a su significado, ya que si lo analizamos detenidamente, al momento en que ella haya adquirido efímeramente el control absoluto de Newtopia, ya no sabía qué hacer después de eso, cuando claramente al momento de tener en mente cumplir un objetivo, planificar su segunda fase o tener otro objetivo relacionado al que se ha cumplido, le da sentido a aquello que se intenta hacer funcionar. ¿De qué le servía tener un reino a su merced si no sabía qué hacer con él? De la misma manera, con su relación con Ann, el nacimiento de su amistad pareció ser como una que otra cualquiera, pero a medida de que tal amistad florecía, y no en el buen sentido, Sasha se volvía más y más adicta a algo. ¿Ya adivinaron? El control sobre las cosas y personas. A raíz de este padecimiento psicopático, Sasha no puede moldear la siguiente fase de sus objetivos, quedando así en un punto medio difícil de salir, porque si planeaba una cosa, la ansiedad de no poder controlarlo la lleva a cometer engorrosos fallos cuanto menos de interacciones sociales se está hablando, y dado a este conjunto de acciones en su historial, ha traído la toxicidad en la amistad que desea controlar o que ha estado controlando toda su vida, siendo la causante de que Ann haya sido incentivada a cometer ciertos actos ilícitos o convertirse en una irracional para amarse y pertenecer a una amistad como la suya debido a su miedo al abandono. Es más, la complicidad de sus acciones incluso la llevó en una discusión más con Ann. Ahora, como punto final, sabrán que siempre ha sido tradición en mi canal que, a la hora de hacer una crítica y análisis a una temporada de una serie en particular, el final de temporada siempre es reservado para el final, obviamente. Y lo primero en lo que quiero destacar es que una vez más se nota la fórmula Disney a la hora de crear a un villano. No solamente se ve en sus películas Pixar, también en esta serie, el cual radica en que el villano muestra ser bueno para que al final revele su cara real. Esta ejecución se vio muy bien en El Príncipe Hans y Lotso, ya sea de forma recóndita no, sería meramente predecible en este caso, ya que al tratarse de una serie cuya empresa cancela series con altos potenciales porque sí, el rey como villano no resulta ser nada atractivo. Si de villanía estamos hablando, no es de empatizar con sus acciones, solo porque forma parte del linaje de conquistadores de antaño se supone que debe ser lo siniestro en su esencia porque sí, porque también es de mencionar que Disney se encuentra en decadencia desde el último año en que lanzó sus más ambiciosos proyectos fílmicos, pero ese no es el caso en este video. El punto es que el rey de Newtopia es un villano bastante plano, digo plano y muy genérico para el gusto de cualquiera. El rey no tuvo la
la suficiente participación, ojo, la suficiente participación para mostrar paulatinamente la magnitud y el propósito del por qué quiere volverse un tirano como lo fueron sus ancestros, ya que el único momento lúgubre y oscuro que tuvo cercanamente fue el momento en que él fue al sótano del castillo y nada más. La verdad, como no he visto la tercera y última temporada de la serie, personalmente espero mucho que el rey vaya a tener la oportunidad de desenvolverse como actual antagonista de esta historia. Ahora, pasando a niveles más de audiencia, es raro que una serie como Amphibia dé advertencias como esta, y la verdad, no hay nada de gráfico en este final de temporada, al menos para mí. Hay que darse cuenta que lo único que pretendió de ser gráfico fue el momento en que el rey atravesó su espada a Marcy y nada más, y si somos observadores, no hay nada de explícito en esta escena y no se mostró nada de este tono en particular. Es más, un show más es la serie con más escenas explícitas en el mundo de la animación al ser una serie para preadolescentes y adolescentes. Pienso mucho que es la serie para jóvenes más censurada y ni necesitó poner estas advertencias. Es de suponer que lo que la serie trató de decir en ese momento fue que el ritmo de las cosas se manejaría de un modo mucho más sensato y escalonado, debido a que el mismo ritmo que la serie ha manejado es uno en que no le permitiría avanzar narrativamente, y este en particular abriría las puertas a una tercera y última temporada, ya que a pesar de su intento fallido de ser un seinen, a media se pudo llevar a cabo este especial. Y para terminar, la fase del Super Saiyan que se le quiso dar a la protagonista, tanto subjetiva como objetivamente, esta transformación que Aang tuvo fue poco atractiva, porque ya hay muchas series y películas que hacen mucha referencia a Dragon Ball, tanto que tratan de imitar su esencia sin que este se note, pero al final las críticas los exponen. A partir de este inusitado hecho, Amphibia como serie empieza a decir al espectador el cambio de tono que llevarían a partir de ese entonces, la pretensión de ser un shonen. Tendré que disculparme por robarme el coloquial término que Dai suele pronunciar con tanta euforia, pero este momento en que Aang se transformó en este ostentoso Super Saiyan Blue lo vuelve un Jaimico con todas sus letras, porque en primer lugar, si su repentino cambio se debe a su conexión a las gemas, dado al color que se adquiere en su proceso, debieron mostrar una escena en la que Marcy y el rey estaban investigando sobre las gemas y encima desvelar sobre el poder que alberga cada gema en particular, más su historia en particular. Y en segundo lugar, que Aang haya activado tal poder y pretender estar en un anime con la índole de Dragon Ball, gradualmente la introducción de Power Up haría decrecer la esencia de que la serie tanto se ha esforzado en construir, sacrificándolo por las emociones que dieron natalicio a un poder que indirectamente pudieron compartir narrativamente como equivalente a un presagio, para que la disminución de esta evaluación destructiva disminuyera considerablemente, cosa que sí, la tercera temporada tendrá el cargo de explayar este acontecimiento. Y bueno, hemos llegado al final de este video, cosa que para la crítica y análisis de la tercera temporada de Amphibia, nomás pido 50 likes. Y antes de despedirme, si te ha gustado mucho este video y el contenido de este canal, tu suscripción es más que bienvenida. Bueno, soy SnowDeathman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. No culpes a aquellos que te decepcionan. Evidentemente no tenían nada más que ofrecerte.